Bien, continuamos entonces, siendo que ya habíamos visto cómo imprimir una cadena de caracteres, en este caso un hola mundo, en la consola. Les voy a mostrar una variante, porque quiero comentarles sobre un tema importante. A lo mejor no vayan a utilizar mucho esta otra forma de hacer, pero es importante que lo compartan. Lo que hicimos anteriormente de escribir nuestro código acá en el archivo y reproducirlo en la consola para después reproducirlo en la consola se conoce como modo de guión. Es decir, nosotros escribimos un guión acá. Si después, digamos, porque se parece justamente a un guión de película o de una obra de teatro. Si nosotros escribimos acá hola mundo, ¿cómo estás? Esto es como un guión de película, porque acá si limpiamos la consola y volvemos a reproducir el código, este nuevo que tenemos ahora con este cambio, esta línea añadida, reproducimos el código, ahora tenemos, claro, las dos líneas, hola mundo, ¿cómo estás? Que es como tenemos acá, ven que es como un guión de película o de una obra de teatro. Tenemos una línea y después el actor que continúa hace su diálogo. Por eso, esto es para hacer una analogía nada más, por eso se los explico de esta manera. Por eso es que esta forma de probar un código o de trabajarlo, si se quiere, es modo guión. Ahora lo que quiero mostrarles es otro modo de hacerlo, otra manera de probar códigos o de trabajar directamente con Python. Habitualmente esta es la manera, ¿no?, en la que se desarrolla un código para poder distribuirlo, usarlo en otra computadora o compartirlo con alguien más. Así se crean los programas. Pero si quieren ver otra forma de probar códigos, es esta, aunque no es tan práctica porque uno ¿cómo es? Ya no está, digamos, editando un código así como vemos acá, sino que está escribiendo, como les voy a mostrar acá directamente en la consola de Python. Esta de acá es la consola misma de Windows, pero si nosotros escribimos Python sin indicarle acá un nombre de archivo, solo Python, automáticamente acabamos de entrar a la consola de Python. Y acá es donde nosotros, si queremos escribir, por ejemplo, como teníamos acá un hola mundo, acá ya tenemos que escribir el código acá, tal cual lo teníamos allá. Print, abrimos paréntesis, abrimos comilla, hola mundo, y cerramos comilla y cerramos paréntesis. Y esto acá no tiene nada que ver, es más, yo lo puedo borrar esto y guardo el archivo, y acá yo puedo seguir trabajando igual, porque acá en la consola ya no estamos trabajando con el archivo. Si yo quiero imprimir un 5, por ejemplo, vamos a hacerlo entre comillas, un 5. Después les voy a mostrar que los números no es necesario el uso de comillas, depende de lo que queremos hacer, pero acá para no entrar en más detalles voy a conservar las comillas. Bien, entonces si quiero imprimir un 5, ahí está, de esa manera lo podemos hacer también, igual que hicimos con esta cadena de acá, con este hola mundo. Entonces, esto es lo que quería comentarles, que nosotros desde acá podemos trabajar con Python como para probar códigos. A lo mejor queremos hacer un cálculo y bueno, la manera de hacerlo sería esta, de trabajar de acá. Por ejemplo, si queremos, vamos a ver si alcanza a verse en pantalla, print 3 menos 2. Sí, perfectamente alcanza a verse. Entonces, así como hacemos esta cuenta, este cálculo, y lo vemos en pantalla, así podemos hacer con Python. Ven que no necesitamos escribir acá. Nosotros normalmente hubiéramos escrito un guión acá, print, digamos 10 más 10, y guardo esto porque esto es el archivo, digamos que esa parte de acá. Ahora, antes de probar este código debería salir de acá, porque acá estamos en la consola de Python, pero acuérdense que nosotros vamos a salir primero. Salimos de acá haciendo así, escribimos exit
y que significa salir en inglés, y abrimos y cerramos paréntesis. Le damos enter y automáticamente salimos de la consola de Python. Entonces yo ya puedo limpiar como hago en la consola de Windows, así con CLS. Así limpiamos la consola. Y ahora, para tener el resultado de esta suma, lo que hacemos es imprimir no, llamar al archivo, que sería, como les mostré al principio, Python espacio main.py o pi o py, como le digan, Python espacio main.py. Le damos enter y ahí está, tenemos automáticamente el resultado de esta cuenta, porque estamos indicándole que imprima el resultado acá. Esto es porque llamamos al archivo. Acuérdense en que este es el modo guión, no es lo mismo que si nosotros de acá llamamos directo a Python sin escribir el nombre del archivo, llamamos a Python directamente, que nos abre la consola de Python. Esto nos muestra que acaba de abrirse la consola de Python, ya no estamos, digamos, escribiendo como acá, perdón, que habíamos escrito. Esto lo escribimos desde afuera de la consola de Python, desde afuera de la consola de Python, llamamos desde la consola normal de Windows, y acá esto es ya dentro del programa, del intérprete de Python. Espero que no sea tan complicado de entender. Si tienen, en realidad se hizo muy complicado para comprenderlo, dejen las dudas, consulten y hacemos un video más sobre este tema, ya explicando por separado el modo guión y el modo comando, que es el que vemos ahora. El modo comando es este cuando estamos ya en la consola de Python, como les muestro acá. Ya si ven estas flechas o símbolo de mayor menor, significa que estamos acá adentro de la consola de Python, no de la consola de Windows. De la consola de Windows entramos a la consola de Python. Bien, entonces les decía, si queremos tener entonces este valor de vuelta, ahora que estamos dentro de la consola de Python, acá deberíamos escribir acá print 10 más 10. Ahí está. Y fíjense que si intento llamar a Python main.py, nos da un error, porque no puedo, digamos, en realidad llamar desde acá al archivo, porque estoy adentro. Debería hacerlo de otra manera en realidad para poder hacerlo, pero ven que este error lo da porque en realidad seguimos dentro de la consola. Si yo quisiera llamar así como está acá, en realidad debería salir de la consola de Python, así como les mostré antes, y ahora sí puedo llamar al intérprete de Python y decirle que abra el archivo main.py. Ahora sí. Y si cambiamos acá 10 más 15 y yo vuelvo a llamar acá al archivo main y lo reproducimos, claro, ahí está, 25. Es decir, estamos usando el guión ahora. Bien, y acá es decir, yo les explico solo esta vez el tema de el uso mediante comando, porque en realidad el resto de las veces de acá en adelante vamos a verlo así. Es decir, vamos a hacer el modo guión. La totalidad de la guía, digamos, va a ser con este modo. Nosotros vamos a escribir acá todo el código, todo lo que vayamos viendo lo vamos a escribir acá. No vamos a usar acá la consola más que para reproducir el mismo código que escribimos. Bien, entonces esto es para comentarles sobre este tema del modo consola en el que usamos Python. Entonces, bueno, como ya les comenté que vamos a usar siempre este modo, este de acá. Bueno, podemos ver un solo ejemplo más como para hacer un repaso, que no se vayan a olvidar cómo hacer si quieren volver a entrar al modo consola, al modo comandos, perdón, de Python, que sería simplemente escribiendo Python sin llamar al archivo acá, ¿sí? Solamente Python.
Una vez que entramos, ya estamos, claro, una vez que tecleamos Enter ya estamos adentro de la consola de Python, podemos decir. Bien, y acá ya podemos hacer lo que queramos. Solamente vamos a hacer un print más, no quiero entrar a otro tema, que ya vamos a ver con guiones, así como acá, los temas que siguen. Por ahora vamos a imprimir solamente. Vamos a imprimir, por ejemplo, 100, el número 100, vamos a hacerlo entre comillas. Imprimimos y ahí está, tenemos 100. Ahora acuérdense que para salir de acá, de esta consola de Python, basta con escribir acá exit y abrir y cerrar paréntesis. Ahora sí, ya volvimos, aunque no nos dé un mensaje acá. Mira, por esto nos damos cuenta, porque acá tenemos estas tres flechas, digámosle, este símbolo de mayor menor, y acá ya no, acá simplemente parpadea el cursor. Entonces ya nos damos cuenta que volvimos acá a la consola de Windows. En la consola de Windows con CLS limpiamos la consola. Pero fíjense, con esto ya cierro, que si nosotros damos exit acá sin hacer uso de estos paréntesis, solamente damos exit, se nos cierra la consola. Capaz que ustedes no lo vayan a ver ahora porque sale en negro esa parte ahora cuando se cierra la consola, porque así se graba el video. Pero yo al al escribir exit ahora y pulsar enter, se me acaba de cerrar la consola de Windows. Así que eso es para que lo tengan en cuenta al momento si gustan, si en algún momento precisan usar el modo de comando, que si damos les escribo acá de vuelta, borramos para, digamos, en la consola de Python, cuando ya estamos dentro de la consola de Python, ahí está, mira, en la consola de Python ingresamos así, escribiendo Python, ¿sí? Esto sería así. Acá tenemos modo comando. Modo comandos sería con la consola de Python, en la que ingresamos así, simplemente con este comando. Escribimos Python en la consola de Windows, ingresamos Python en la consola principal, porque no todos usan Windows. En la consola principal escribimos Python, y el otro sería el modo comandos. Claro, en la consola de Python sería así. Claro, esto va acá en realidad, porque después tenemos, claro, el modo comandos, pero si estamos usando la consola principal, en otros sistemas operativos va a variar esto, pero en la consola principal en Windows, si nosotros ingresamos sería, claro, nosotros acá ingresamos así Python y el nombre del archivo, en este caso main.py, pero acá puede ser, bueno, vamos a hacerlo así, el nombre del archivo.py. Acá acuérdense o ténganlo en cuenta que los archivos no pueden tener espacios en el nombre porque les va a dar un error. Si ustedes necesitan espaciarlo porque son así como en este caso varias palabras, lo pueden hacer con algún símbolo como este guión bajo o guión medio o otro que esté permitido. Yo, bueno, la mayoría por ahí suele hacerlo de esta manera. O es común también, bueno, con el guión medio. Pero no lo dejen con espacios en ninguna parte porque no va a encontrar el archivo. No se hace de esa manera en realidad, porque justamente les da error. Bien, entonces en la consola principal, si ingresamos, escribimos Python y el nombre del archivo, esto va a hacer que se
reproduzca, no sé si se escribe con S o con Z, me parece que va con Z, se reproduzca el código del archivo, ¿no? Y bien, si en la misma consola principal nosotros escribimos, vamos a borrarlo esto, discúlpenme que estoy tratando de que quede lo más entendible posible. Igual creo que con lo que voy diciendo ustedes me van entendiendo. Bien, claro, si nosotros en la consola principal ingresamos Python, claro, ahí está, así sería. Entramos a la consola de Python al escribir solamente Python, es sin las comillas en este caso, y en este caso también esta comilla acá no va, yo lo muestro nada más para que ustedes entiendan, claro, lo que va entre comillas es a lo que estoy refiriéndome. Bien, esto es de la consola principal. Si nosotros ingresamos Python y seguido, así como vemos acá, un espacio, el nombre del archivo y la extensión .py, se reproduce el código del archivo. Se reproduzca, claro, el código del archivo en cuestión. Bien, se reproduce el código del, claro, esto va así, se reproduce el código del archivo en cuestión, el código o el guión también, el código, ya que lo vimos hoy, lo vimos recién, el código o guión del archivo en cuestión, que claro, es este que está acá. Bien, si en la misma consola principal ingresamos solo Python, vamos a entrar a la consola de Python. ¿Y qué pasa en la consola de Python? Pasa lo siguiente, que en la consola de Python acá ingresamos directamente comandos de Python que van a ser reproducidos al momento de escribirse. Claro, y acá bueno, tenemos justamente al reproducirse en el momento en que los escribimos, ya no vamos a poder hacer como en los guiones que teníamos, escribíamos varias líneas y recibíamos todas las, o sea, todas juntas, digamos, todas las respuestas juntas. Hola mundo, ¿cómo estás? No, acá escribimos, claro, en la consola, a ver, les voy a mostrar de vuelta. En la consola teníamos así, teníamos este acá, denme un segundo que acomodo de vuelta. Claro, se cambió el tamaño de la consola, esto tiene que quedar un poco más chico. Ahí está. Bien, entonces voy a, no se preocupen por lo que escribo acá, esto lo puedo explicar en otro momento. Bien, ya estamos de vuelta en la consola de Windows. Acá lo que les estaba explicando, uy, se me traba la lengua. Lo que les estaba explicando es que, claro, acá son reproducidos al momento de escribirse. En la consola de Python, esto, acuérdense que para entrar a la consola de Python, acá habíamos dicho que en la consola principal ingresamos a la consola de Python escribiendo Python, así que vamos a hacer esto de vuelta, Python, listo, ya estamos adentro. Estamos adentro de la consola, ya podemos escribir acá, ya estamos en la consola de Python, entonces los comandos de Python son los que ingresamos acá ingresamos comandos de Python que van a ser reproducidos al momento de escribirse. Esto significa que si yo escribo print hola mundo, se va a reproducir directamente, y si yo quisiera que se reproduzcan dos líneas, voy a tener que hacer una, como acá se va a reproducir, y recién voy a poder hacer el siguiente código, ya sea imprimir o sea lo que sea. Voy a tener que hacer línea por línea. Esto es por si, bueno, tienen que hacer algún cálculo rápido y no quieren hacer un código, entonces dicen, uy, a ver cuánto era 100
por... Vamos a hacer por, no, vamos a hacer 100 por... 100 más 100, perdón. 100 más 100, a ver cuánto es. Claro, 200. Entonces ya tenemos una calculadora rápido. Esto en el caso de que queramos hacer cálculos más complicados. Por ejemplo, no voy a poner multiplicaciones ni divisiones. Ahí está, mira, este es un cálculo complicado igual. Bueno, no tanto. Ahí está, entonces si queremos hacer así, 100 más 200 más 300 más 400, y no queremos hacerlo en la calculadora o algo así, claro, ahí está. Este es nuestro resultado. Entonces les explicaba esto, que la diferencia entonces, al ser reproducidos al momento de escribirse, esa es la diferencia principal con el modo guión, donde los códigos son reproducidos de manera secuencial, que es lo que les comentaba al comienzo, como en un guión de película, un guión de teatro, donde las líneas se reproducen una después de otra. Bien, esto era lo que quería terminar de explicarles. Dejo acá para que puedan verlo de vuelta, si quieren hacer una captura o escribirlo, o bueno, tal vez ya lo sepan. Bien, y me está faltando explicarles esta parte. Nosotros acá estamos adentro de la consola de Python todavía. Vemos que nos damos cuenta acá que estamos adentro de la consola. Y bueno, ya a ojo nos damos cuenta que esto definitivamente estamos adentro de la consola. Y si en la consola de Python nosotros queremos salir para volver, digamos, porque ahora ya queremos probar por el modo guión. Entonces, para salir para salir o cerrar, lo que hacemos es escribir así, sin las comillas. Solo escribimos en la consola lo que está acá adentro de las comillas, entre comillas. Así. Entonces venimos acá, exit, y claro, los paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, le damos enter y ya estamos afuera de la consola. Ven que ya no tenemos las flechas acá, entonces ya estamos afuera de la consola. Esto. Y lo otro que quiero mostrarles es que acá en el modo guión, vamos a separar un poco esto del modo comandos. Acá en el modo guión vamos a copiar acá, esto, vamos a copiar esto no, eso borramos, esto vamos a copiar, porque en la consola, en el modo guión, no, yo estoy acá, en la consola principales. En la consola principal, que es donde estamos acá parados ahora, porque ya salimos de la consola de Python, ya estamos en la consola principal. Si queremos salir de la consola principal cerrándola, esto sería así. Consola principal, acá creo que sería correcto. Consola de Python, sí, acá estaría bueno, acá. Entonces para salir o cerrar, lo hacemos así. Similar abajo, nada más que sin estos paréntesis que abren y cierran, solo así. Entonces cuando escribamos esto, la consola se va a cerrar acá. Esto es, ahora lo voy a mostrar porque, bueno, yo voy a dejar de ver la consola también. Ustedes van a ver una pantalla en negro seguramente, pero en realidad yo ya no voy a ver la consola cuando lo escriba. Así que ya con este tema cerramos esta parte, este video. Si tienen dudas, en algún momento yo había escrito en la consola algo como lo que ven acá en pantalla, hecho off. Esto ya les puedo comentar, en realidad no tiene nada que ver con Python, en realidad tiene que ver con la consola principal, que es para desactivar, es uno de los comandos, digamos. Así como tenemos acá este comando Python, que es para abrir un archivo, tenemos también un comando que ya les voy a explicar bien lo que hace. No quiero enroscarlos porque en realidad es bastante sencillo y les va a facilitar visualizar datos acá, o sea, por el hecho de, ya lo van a ver, quédense tranquilos. Bien, y tenemos el otro que también usábamos, que era esto lo voy a poner entre comillas, y el otro que usábamos era este CLS, que es para limpiar la consola.
Cuando estamos acá en la consola principal no funciona para acá, no funciona acá en la consola de Python. Así como, claro, las cosas de acá no funcionan acá y al revés, por lo general. Después hay otra forma de mezclarlos, pero ya es más, ya requiere un poco más de contenidos, ver algunas cosas. Pero acá lo importante es que en la consola principal, si nosotros escribimos CLS, acá ya estamos en la consola principal, si escribimos CLS, limpiamos la pantalla. Entonces, limpiamos la consola, digamos. Claro, se limpia la consola. Esto es, lo van a ver seguido. Siempre que probamos un código nosotros acá, vamos a ver que ya se empieza a llenar de mensajes. Así que le damos a CLS y se borra todo. Entonces ya podemos partir de vuelta con un código nuevo acá, viendo qué es lo que nos devuelve. Bien, espero no haberme salteado de nada, más que esto de acá, que bueno, que como les digo ya lo vamos a ver. Así que cerramos este video, donde lo que vimos fue entonces el modo guión, que ya lo habíamos visto, nada más que hicimos una comparativa con el modo consola. Si les quedó alguna duda, levanten la mano, escríbanlo en los comentarios y vamos a hacer un video auxiliar. Así seguimos la línea de la guía, pero podemos hacer un video auxiliar para explicar alguna parte que por ahí no se haya entendido acá, no haya sido claro. Son los primeros videos que hago, así que por favor no me arrojen frutas, no me arrojen tomates. Ahí, entonces nos vemos en la próxima. Chau chau.